Vamos a hablar más en detalle sobre esta reforma de salud y otras cosas que están pasando en Colombia con el abogado experto en políticas públicas y académico de la Universidad Externado de Colombia, Jairo Libreros. ¿Cómo está, Jairo? Lucía, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar de esta reforma que está generando movimientos a favor y en contra. ¿Cuáles son los pros y las alertas que despliega una reforma a la salud pública en Colombia? Lucía, no podemos ocultar que en el caso colombiano, el cuarto país más inequitativo del mundo, existen problemas muy serios en materia de salud pública. Las recomendaciones de los organismos internacionales y el trabajo interno es claro sobre la necesidad de fortalecer el sistema, garantizar que la cobertura sea real y de manera particular que este servicio público, como lo es la salud, sea más eficiente, tenga mayores niveles de eficacia y sea sostenible en el tiempo. El gran inconveniente es que esta reforma, tal cual como se presentó hace 2 días y como lo acaba de manifestar el presidente Gustavo Petro, es una reforma que olvida todos los avances en Colombia, hace borrón y cuenta nueva y quiere montar un nuevo sistema, desconociendo los avances, desconociendo las grandes ventajas, lo cual ha generado un verdadero tsunami político en Colombia. Todos necesitamos garantías en materia de salud pública. Los sectores más vulnerables del país demandan mejores condiciones en salud, pero una cosa es eso y otra completamente es destruir y empezar de cero un sistema que no sabemos a dónde va a llegar. Claro, efectivamente las etapas de transición y también para lograr más apoyo político para poder sacar adelante en otra dirección, quizás a la que venía trayendo Colombia, en términos de fortalecer la salud privada, ¿no es cierto?, versus lo que ha pasado con lo que usted señala de la salud pública y en otras esferas donde se manifiesta esa inequidad que hay en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, hay que decirlo, ¿no es cierto?, la región más desigual del mundo pudiera ser un camino. Sin embargo, como usted señala, la reforma de Gustavo Petro, entonces avanzaría eliminando esos avances. ¿Cuáles son? Perdón, avanzaría eliminando esos logros que sí tiene la salud en Colombia y que quizás podría mantenerse o de alguna manera alterarse, pero no provocando esta crisis, como usted señala, política. ¿Cuáles son aquellas materias que usted considera que la reforma debiera revisar? Yo Yendo creo más que hay muchos concreto. elementos. Hay muchos elementos, voy a destacar dos. El primero de ellos, no se puede dejar por fuera el sector privado desde el punto de vista de ser uno de los actores que ha permitido garantizar el aseguramiento en materia de salud. Recibe unos recursos, se carga de garantizar que las personas que se encuentran afiliadas a las diferentes EPS, entidades prestadoras de salud, tengan las condiciones necesarias, locativas, de médicos, de especialistas y de material y logística para atender las diferentes necesidades de los colombianos. Pensar que al eliminar las EPS, el sector público puede asumir la prestación del servicio de un momento a otro, eso es imposible. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Desde el punto de vista constitucional, la Carta Política y la Corte ha dicho: en materia de derechos fundamentales no pueden existir reformas que rompan el principio de progresividad. Cuando usted va a cambiar del sistema privado al sistema público y especialmente cuando va a dejar un solo pagador, una sola persona que administre los riesgos y va a desconocer la participación de los ciudadanos para mejorar las políticas públicas, está afectando el derecho fundamental a la salud. Esa reforma desconoce por completo estos dos principios, la progresividad en materia de salud y el papel estelar que ha cumplido durante los últimos 30 años el sector privado. Ya cuando usted habla de progresividad, habla de que vaya mejorando efectivamente la prestación que reciben los ciudadanos y no se disminuya, sino que efectivamente sea cada vez más amplia y mejor. Lo que podría ser también una de las apuestas de la reforma, o sea, Gustavo Petro podría decir precisamente lo que queremos es ir mejorándola y eso pudiera estar entonces en discusión. Lo que no está en discusión y que es mucho más concreto es la eliminación entonces del mundo privado como prestadores por una parte y por el otro lado, según entiendo entonces, como administradores también o quienes reciben directamente los recursos de parte ya sea de la ciudadanía o del Estado. Refirémonos primero a los prestadores, efectivamente a la incapacidad que podría tener el Estado de absorber toda la demanda de salud. ¿De qué forma eso pudiera transitar de una manera más útil, tanto para llegar a acuerdos políticos como también para la propia ciudadanía que necesita de prestadores, independientes sean públicos o privados? Lo importante es que los
que los recursos que tiene un Estado, en este caso el colombiano, efectivamente puedan ser utilizados de la mejor manera. Lucía, yo creo que se tiene que mantener el sistema mixto. Hay instituciones encargadas de administrar los recursos de la salud del sector privado. Creo que el modelo, si combina instituciones privadas, instituciones públicas para prestar el servicio, creo que podemos avanzar. La misma reforma habla del principio de territorialidad que no podemos ocultar. En una ciudad como Bogotá, donde yo me encuentro, o en Cali, o en Barranquilla, o en Medellín, o en Bucaramanga, pues el servicio de salud tiene no solamente diferentes entidades a lo largo de las ciudades, sino que la facilidad para acceder al sistema está demostrada. Pero en muchos otros sectores del país, más del 50%, no hay hospitales de primer nivel. Ahí deberíamos buscar un mecanismo de alianzas público-privadas para garantizar una mayor prestación del servicio en todo el territorio nacional. Tampoco podemos ocultar que en el caso de Colombia el 79% de sus habitantes viven en cascos urbanos, pero tenemos que buscar un mecanismo en donde el pasado exitoso se mantenga y podamos garantizar que el sector público en situaciones críticas o el sector privado en situaciones de difícil manejo puedan prestar un servicio público adecuado. Ahora, uno de los problemas que tiene efectivamente avanzar en derechos sociales en Latinoamérica, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Europa, en estados de bienestar, desde Alemania hasta Francia, tiene que ver con cómo se relaciona efectivamente el mundo público y privado. O sea, lo que aquí se considera como enemigos, que prácticamente no pueden avanzar en conjunto, efectivamente podrían servir de oportunidad para poder fortalecer, por una parte, aquella relación que permita dar mayor cobertura a la ciudadanía, considerando por una parte que el mundo de los privados efectivamente se concentra donde hay recursos y que el mundo público entonces no tiene los recursos por otra parte para poder asistir donde esos dineros no están para acceder a una mejor salud. Sin embargo, una de las discusiones cuando efectivamente se avanza a regímenes mixtos es que el mundo público puede efectivamente desde el Estado poder definir de qué forma entonces participa y cuáles son las normas por las cuales el mundo privado entonces entra a cumplir esta función que es un derecho social, un derecho público. ¿De qué manera podría eso avanzarse también en esta discusión a la hora de reconocer en la discusión política además la necesidad de continuar con el mundo privado como prestadores del servicio? Yo creo que aquí es muy sencillo, ¿sabes? El problema es eminentemente político e ideológico. En Colombia existen gremios con una acreditación muy importante y la academia, que ha hecho un trabajo destacado para entender las particularidades del sistema, identificar los cuellos de botella y presentar soluciones. Yo creo que desde ese punto de vista hay que buscar un mecanismo que permita que los avances y éxitos alcanzados, reconocidos hasta por la propia OCDE, donde se encuentra el club de los países que tienen políticas públicas exitosas, particularmente en temas de salud, ha reconocido que es necesario. Se necesita buscar consensos, crear elementos comunes en el Congreso de la República. Si nos quedamos solamente en la disputa eminentemente electoral e ideológica de quién debe garantizar este tema, no vamos a avanzar. La gracia de estas reformas es que las alianzas en el Congreso y las voces de la oposición sean escuchadas para que salga un mejor articulado. Ese es el punto trascendental, no votar a pupitrazo limpio, sino hacer un debate con todas las garantías y buscar consenso. Claro, efectivamente no hacer como agregación de mayorías, como se dice, ¿no es cierto? O sea que en la medida que yo consigo los votos, entonces esta reforma avanza sin haber logrado poner de acuerdo los distintos sectores que pueden participar de una reforma como tan importante como es la de la salud. Por otro lado, hemos hablado del problema de las reformas, ¿no es cierto? De lo que viene desde el gobierno y quizás esta mirada que intenta pasar más allá de lo que efectivamente puede generar consensos en Colombia, tanto en el mundo de la academia, en el mundo también privado. Por otro lado, en el mundo privado, y a propósito de lo que mencionaba yo hace un rato en la pregunta y lo que usted también señala de parte de las prestaciones de los derechos sociales, por ejemplo, como el de la salud en los países OCDE, ¿hay disposición también del mundo privado a empezar a regirse bajo otras características en el régimen de la salud en Colombia? Aquí tenemos tres tiempos diferentes de discusión, Lucía. El primero de ellos fue una gran preocupación de la academia, de gremios y de las propias EPS, que son las entidades prestadoras de los servicios, sobre la afirmación de la ministra de Salud que iba a eliminar todas las EPS. Ese momento fue muy controversial. Hace 8 días, particularmente el miércoles, jueves y viernes, el presidente Gustavo Petro dijo que no se iba a eliminar, lo cual generó un ambiente de consenso en donde esas instituciones, especialmente la academia, buscaban acercarse.
pero tan pronto se radicó la reforma, las cosas cambiaron por completo, porque la reforma está claro lo siguiente: o se adaptan a lo que queremos como Estado o serán eliminadas. En estos momentos no Perfecto, hay pero puntos eso de ya es encuentro. distinto. Una cosa es que se eliminen los prestadores privados y otra cosa es que los prestadores privados puedan continuar funcionando, pero bajo las obligaciones que ponga el Estado. Claro que sí, es completamente distinto. Es más, hoy día las EPS trabajan de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Estado, pero en esta reforma de Gustavo Petro cambia por completo esa situación. Les dice: ustedes van a hacer esto a mi manera, si no, serán eliminadas. Los EPS inmediatamente pusieron el grito en el cielo, los gremios y la academia no respaldan este tipo de iniciativas y nos encontramos en una situación en donde no es claro cuál va a ser el devenir de esta reforma en el Congreso de la República. Perfecto. ¿Alguna posibilidad de que en el Congreso esta discusión se genere un proceso deliberativo más útil que ponga de acuerdo a las distintas partes? Completamente existen los espacios para lograrlo. Aquí dependemos mucho de la voluntad política y de la generosidad de los diferentes partidos para entender las posturas de Gustavo Petro y para buscar consensos. Se puede sacar una mejor reforma. Hay elementos muy importantes que vale la pena destacar, pero también hay otros que son muy preocupantes. Es necesario que los partidos políticos se encuentren pensando en la eficacia de las políticas públicas, una buena reforma que supla las necesidades y nos garantice a nosotros como colombianos disfrutar de un buen servicio de salud pública. Muchas gracias, Harold Librero, académico, experto en políticas públicas, profesor de la Universidad Externado de Colombia, por esta conversación sobre esta polémica reforma de salud que ha impulsado el gobierno de Gustavo Petro y que tiene gente a favor y gente en contra cuando, como usted bien señala, el ideal es lograr un espacio de deliberación en la que todos los actores, mundo público, mundo privado, sociedad civil, academia, puedan contribuir para mejorar los regímenes de salud pública que hay en toda Latinoamérica, de hecho. Es un tema. En Chile también se espera una reforma de salud pronto, así que veremos también de qué manera se aborda esta discusión. Muchas gracias, profesor. Lucía, un abrazo, feliz día. Que esté muy bien.